pretendo ser elegido diputado en las siguientes elecciones. Y uno de los temas bandera, uno de los temas que voy a ir a impulsar es la eliminación de la cotización obligatoria de los trabajadores independientes a la Caja Costarricense del Seguro Social. De la mano con eso, tiene que eliminarse las cuentas por cobrar que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social con todos los trabajadores independientes basado la Caja en una metodología arbitraria y abusiva que estableció cuánto es lo que tenía que pagar cada quien. Entonces la Caja se está engañando, poniendo en los estados financieros unas cuentas por cobrar que realmente no se corresponden con la realidad, porque además son producto de una metodología arbitraria y abusiva. Entonces, olvídese de eso, elimínese, condónese toda esa deuda, principal, intereses, multas, todo. Limpie el expediente de cada trabajador independiente. Por otro lado, hay que eliminar la cotización obligatoria del trabajador independiente, y el trabajador independiente, si se quiere asegurar ante la Caja, que lo decida. Ya sabe que IBM no va a recibir. ¿Cómo van a obligar a alguien a cotizar a un sistema de pensiones que está quebrado? Que la persona decida si empieza a hacer un ahorro en alguna de las empresas aseguradoras que venden planes de retiro. O, por otro lado, si el trabajador independiente, la Caja le dice, mire, asegúrese voluntariamente para tener acceso al seguro de salud que le brinda la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, ahí establezca algunos lineamientos de la Caja para ver si la gente se afilia voluntariamente a ese servicio. Pero además, muchas personas que se acercan a la Caja, que básicamente a suscribir un seguro, y si la Caja no le brinda el seguro, no le brinda el servicio que está asociado con el seguro, porque si yo pago un seguro es para que cuando tengo una necesidad de servicios de salud, servicios médicos hospitalarios, me puedan atender oportunamente. Pero si la Caja me está obligando a cotizar a un seguro y no me da el servicio, por Dios, lo que corresponde es que la persona diga, no, ¿sabe qué? Como estoy pagando de forma voluntaria, chao, no quiero pagar ese seguro que además no me está brindando el servicio, a no ser que la Caja empiece a entender de que si con su sombrero de prestador de servicios médicos no le da una respuesta oportuna al asegurado, entonces que el asegurado vaya a atenderse privadamente y que el seguro pague. Así es como debería funcionar eso. Pretendo ser diputado en el próximo periodo legislativo para dar esas luchas en favor del asegurado, para que tenga acceso a un servicio de atención oportuna, de servicios médicos hospitalarios. Si la Caja no puede, pues entonces que lo haga en el sector privado y que el seguro pague. Y quitarle y eliminar la obligatoriedad del trabajador independiente de cotizar a la Caja. Eso significa de cotizar a la pensión de IBM y al seguro de enfermedad y maternidad. Que lo haga de forma voluntaria, si quiere. Yo desde ya no le recomiendo cotizar al IBM. El IBM está quebrado, es una estafa. Vaya y mejore esa platica, empiece a ahorrarla en alguna de las diferentes operadoras de pensiones, abre una cuentita, abre una cuenta de capitalización individual y empiece a meter su ahorrito por allá. O sea, eso es 1.000.000 de veces mejor que darle la plata a la Caja Costarricense del Seguro Social para un sistema que está quebrado. Esa es mi recomendación, pero bueno, cada quien tendrá su criterio para decidir a dónde pone su platica. A ver, el ROP le pertenece a cada quien. Y ese es el gran engaño que nos hicieron cuando se aprobó. Yo estuve opuesto a la ley de protección al trabajador, yo inclusive le llamaba ley de desprotección al trabajador, porque el argumento en aquel momento era, mire, como el régimen de pensiones del IBM está bastante jodido, y actualmente está quebrado, entonces, para que usted tenga alguito de plata, lo vamos a obligar a cotizar a una pensión. En lugar de arreglar la pensión obligatoria, que es la pensión del IBM, entonces ahora, en lugar de hacer eso, vamos a obligar a usted a cotizar a otra pensión, pero esa sí la vamos a manejar como una cuenta de capitalización individual. Y hay una platica que va para el Fondo de Capitalización Laboral y otra parte que va para el régimen obligatorio de pensiones y luego unos años que está acá, va para allá y alimenta el ROP. Y ese es su ahorro. ¿Sí? A mi juicio, ese ahorro, si una persona lo quisiera retirar, debería poderlo retirar. Y válidamente algunas operadoras dicen, bueno, pues que yo esa plata la tengo colocada a muy largo plazo. Entonces, si usted quiere la liquidación de su ahorro, hay que vender esos títulos. Y entonces esos títulos se venden con un descuento. Entonces, válidamente, alguien podría decir, bueno, ¿cuánto es el descuento? El descuento es de tanto. Entonces, a pesar de que usted en su registro le aparece tal dinero, yo, como tengo que liquidar anticipadamente, le voy a pagar menos.
pero debería ser el derecho de cada quien de llevarse su ropa. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Y es parte de las luchas que vamos a tener que dar. Ustedes saben que en Costa Rica hay más o menos unas 30,000 personas que hoy se dedican a transportar a personas con sus vehículos utilizando una plataforma tecnológica que es la de Uber o la de Didi o algunas otras plataformas tecnológicas que se han venido desarrollando. Las más populares hoy a nivel mundial son la plataforma de Uber y la plataforma de Didi. Y básicamente hay familias enteras que viven de estos ingresos que se generan a partir de la venta de esos servicios de transporte de personas mediante utilizando la plataforma tecnológica para cazar oferta con demanda, para cazar al quien tiene el vehículo brindando el servicio y quien necesita ser transportado de un lugar a otro. Esas son transacciones voluntarias en un vehículo que es propiedad privada del conductor o del dueño de ese vehículo que contrata a alguien para que brinde ese servicio. Entonces estamos hablando de relaciones privadas donde no se violan derechos absolutamente a nadie. Hay relaciones consensuadas entre ambas partes, uno de proveer el servicio de transporte y otro de comprar ese servicio para transportarse de un lugar a otro. Que dicho sea paso, los precios son más bajos que los del servicio normal de taxis, son servicios más seguros, más eficientes, etc. Hay una gran cantidad de ventajas que tiene ese servicio frente al servicio tradicional de los taxis. Estas personas son perseguidas no solo por la caja, porque son trabajadores independientes, son perseguidas por el mismo gobierno, por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por la Dirección de Tránsito, que es una dirección del MOP, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y ustedes ven operativos de oficiales de tránsito persiguiendo a las personas que hoy brindan ese servicio de transporte. Inclusive las medidas abusivas del ministro Salas, cuando ha cerrado la economía, dice, sí, nadie saca carros, hay cierre total, hay una especie de toque de queda. La única manera de salir es en bus, el servicio público de bus, o en los taxis. O sea, ni siquiera a través de las plataformas tecnológicas de Uber. Son básicamente sistemas de transporte prohibidos por el Estado, y no solo prohibidos, sino perseguidos por el Estado. En aquella época era para bajar la placa, para quitarle puntos de la licencia a las personas. En estos momentos, inclusive, ellos siguen insistiendo en la bajada de la placa, señalando que las personas están brindando un servicio de transporte público, que no lo brindan, es un transporte privado, de transporte público ilegal, y por lo tanto les bajan la placa y los mandan en unos procesos complicados, etc. Eso es lo que hace el Estado. Esta es otra de las luchas que yo pretendo dar de llegar a la Asamblea Legislativa, es hacer todo lo que esté a mi alcance con el grupo grande de diputados que llevemos con el Partido Unión Liberal para, de una vez y por todas, acabar con la persecución que se da a estas personas que se ganan la vida honestamente sin violarle derechos a nadie. Estamos hablando de 30,000 familias que dependen de eso, pero no solo las familias, de 1 millón de usuarios que hoy les sale más barato transportarse de esa manera que hacerlo mediante un taxi. Pues yo he utilizado y utilizo recurrentemente los servicios de Uber para transportarme cuando por alguna razón no puedo utilizar mi vehículo. Pero muchísimas personas utilizan los servicios de Uber para muchas diligencias que tienen que realizar. Los servicios de la plataforma tecnológica para cazar a una persona que les brinde el servicio de transporte. Bueno, nuevamente, con este grupo grande de diputados del Partido Unión Liberal, con el apoyo de ustedes, pretendemos parar esa persecución por parte del MOPT contra las personas que se ganan la vida de esa manera. Y es muy sencillo. Podría aprobarse un proyecto de ley que yo dejé presentado siendo diputado, y es eliminar la ley de taxis. Eso es muy sencillo. Se elimina la ley de taxis y ahora solo va a haber servicio privado de transporte. Esa es una. Que esa es la más liberal de todas. O sea, el Estado no tiene que meterse en esa vaina. 2, la otra es eliminar una disposición que se metió cuando se aprobó la ley de los servicios especiales de taxi. Por ahí se las agenciaron para meter una prohibición para el transporte privado de personas y modificar el artículo 323 del Código de Comercio. Muy sencillo. Yo también dejé presentado un proyecto en esa dirección. Es modificar el artículo 323 del Código de Comercio, volver a meter ahí el porteo de personas y eliminar el artículo que prohibió el transporte privado de personas. Con eso se resuelve también el tema.
Hay otra manera de hacerlo y es aprobar un proyecto de ley que establezca una especie de marco regulatorio muy sencillo de cumplir, sin límites cuantitativos, sin límites a la cantidad de personas que pueden dedicarse a esta actividad económica, con el propósito de que, como sucede ya en otros países, las personas se inscriban en algún registro y de inmediato, en forma automática, les salga una autorización para que ejerzan esa actividad de transporte privado de personas. Esa es un mal menor frente a lo que estamos viviendo hoy. Hoy es prohibido totalmente. Aquí, básicamente, inscríbase, le sale ahí una autorización y usted dedíquese a esa actividad económica sin mayor problema. Eso es muy sencillo. También dejé presentado un proyecto de ley en esa dirección. Pero ahora, llegando con un grupo grande de diputados en un entorno donde hay que reactivar la economía, en un entorno donde hay que dejar de perseguir a la gente que la está pulseando, es la oportunidad para arreglar esto de una vez y por todas. Y donde tengamos, ojalá, en el Poder Ejecutivo, a un grupo que sea mucho más abierto a abrazar las tecnologías que están cambiando el planeta y que están cambiando la forma en que nos relacionamos unos con otros. Transporte es una de esas áreas donde ha habido un cambio dramático que básicamente ha dejado la prestación de los servicios de taxi como una actividad absolutamente obsoleta y que debe ser recordada como algo, un sistema antiguo bajo el cual el Estado le daba una concesión a alguien para que pudiera dedicarse a esa actividad económica. Eso debe quedar absolutamente en el pasado y permitir que las personas se relacionen voluntariamente unas con otras a través de las plataformas tecnológicas. Y hay varias observaciones que ustedes me han hecho sobre el tema, que vamos a retomar y algunas las voy a mencionar en esta reflexión. ¿Por qué es tan cara? Bueno, para empezar, impuestos. O sea, impuestos muy altos, impuestos sobre la renta muy alto, impuestos selectivos de consumo, impuestos de valor agregado muy altos, ahora todos los bienes y servicios con estos impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con los impuestos? Bueno, si usted es un empresario que está produciendo un determinado bien y servicio, usted tiene un incremento en sus costos por esos impuestos, usted eso se lo traslada a los precios de lo que usted vende. Entonces ya ahí va una parte de la explicación de por qué Costa Rica es más caro. Más hay impuestos que son absolutamente irracionales. El impuesto a los vehículos en Costa Rica es casi un 70-75%. Entonces usted tiene a productores agrícolas, por ejemplo, que básicamente su carro de trabajo, el pick-up y cosas de esas, tienen que pagar ese tipo de impuestos frente a los productores de otros países que pagan, si acaso llegan al 10% de impuestos. Entonces ya usted tiene una diferencia. Aquellos tienen una reducción en sus costos de operación frente a lo que tenemos acá pagando estos impuestos abusivos. Vea usted lo que pretende hacer el gobierno ahora con el impuesto a las propiedades, a los bienes inmuebles, o el impuesto, el incremento que quiere hacer a las rentas de capital, o existe impuesto a los dividendos en Costa Rica. Y bueno, entonces, ustedes han visto cómo en los estudios que hay sobre la carga tributaria en Costa Rica, esta llega básicamente casi que el 58% de los ingresos de las empresas. Entonces, con esa cantidad de impuestos, bueno, eso va trasladado vía precios, muchísimo eso que se pueda trasladar vía precios que los consumidores van a tener que pagar. Luego, por otro lado, aparte de los impuestos, usted tiene regulaciones excesivas. Cuando usted regula y usted para cualquier cosa tiene que presentar una certificación del notario y la certificación tiene que tener un regente de una cosa y un regente de otra cosa y tiene que ir a bomberos y tiene que esperar a que le aprueben no sé cuánto y dura mucho tiempo en las aprobaciones y autorizaciones. Todas esas regulaciones tienen un costo que básicamente usted tiene un capital comprometido y no puede empezar a operar mientras salen todos esos otros permisos y esos permisos tienen muchos costos adicionalmente. Bueno, todo eso va a la inversión de capital que usted está requiriendo hacer, que luego usted tiene que recuperar vendiendo los bienes y servicios que usted va de su proyecto. Y eso hace que los precios sean más altos. Entonces las regulaciones no solo generan corrupción, donde hay permiso de chorizo, decíamos, desde 1998, pero también afectan los costos de producción en el país, desincentivan a mucha gente, hace que mucha gente ni siquiera siga adelante con sus emprendimientos. Hay otra explicación que son los monopolios o los oligopolios que hay en Costa Rica. Hay monopolios básicamente estatales que, protegidos por leyes, solo hay un proveedor de bienes y servicios o un comprador de electricidad. En el caso del ICE, eso es un monopsonio, un monopolio de una compra, un monopsonio. Solo el ICE puede comprar electricidad. Y entonces usted tiene costos
eléctricos, altísimos costos de combustible, altísimos, no solo por el impuesto a los combustibles, acuérdense que mencionábamos los impuestos como una de las razones, pero sino también por, por el monopolio metiendo más gente de la cuenta en Recope, pues no tiene competencia, entonces nos venden el combustible básicamente con todos los costos que le puedan inflar y le puedan meter a la refinadora. Y entonces en esos costos está todas las aventuras empresariales de Recope y Soresco y las importaciones de etanol y ahora todas las cosas fallidas ahí con el exceso de precios en el muelle petrolero, lo otro que tiene que ver con las esferas para almacenamiento del gas para cocinar, etcétera. Entonces los monopolio también en la fabricación de alcohol etílico, monopolio también en lo que es la producción eléctrica con geotermia, entonces monopolios por doquier. Luego se tienen oligopolios, que es básicamente esa situación de mercado que se da, esa alianza entre poder económico y poder político para que no se le meta competencia a algunas actividades económicas. Entonces, hay poca competencia en esas actividades económicas, algunas protegidas por el Estado, y ahí podemos mencionar desde el tema de medicamentos, el tema de cemento, el tema de ciertos otros productos de construcción. Tenemos en estos oligopolios más o menos el tema del arroz. El arroz es protegido por leyes para que solo haya posibilidades de importarlo en desabasto por parte de una corporación arrocera que luego lo vende y distribuye el excedente de precios entre los 1000 productores de arroz y el poquillo de industriales. Entonces usted tiene también el tema con la producción azucarera, que es protegida del libre comercio con impuestos y básicamente con unos sistemas complejos para la distribución de las platas. Tiene las leyes complejas también que impiden que haya una verdadera competencia en el tema de café, etcétera. O sea, hay oligopolios y hay situaciones de mercado donde no hay suficiente competencia, hay muchas distorsiones en los mercados, no hay suficiente competencia. Caso de la actividad financiera, hay muy poquitos bancos, hay muchas reglas muy disímiles entre todos los actores que participan en la actividad financiera. Hay unas reglas para los bancos del Estado, otras para los bancos privados, otras para las cooperativas de ahorro y crédito, otras para los mutuales, otras para el Banco Popular. Entonces, otra para las financieras. Usted tiene un montón de reglas y estas reglas con impuestos para un lado, cargas para fiscales, regulaciones, costo de regulación muy oneroso, que todo eso va trasladado a tarifas. Y en el caso de las actividades financieras, la tarifa de la tasa de interés. Entonces la tasa de interés es más alta para quien pide prestado o le paga muy poquito a quien deposita una plata ahí con un depósito a la vista o a largo plazo. Bueno, usted tiene también situaciones como esas que está vinculada al tema de competencia y libre comercio. Hay poco libre comercio, hay muchas restricciones al comercio. Ya mencionábamos el caso del azúcar y el arroz, pero también hay restricciones al comercio en el aguacate. El gobierno se sacó de la manga una cuestión ahí fitosanitaria y prohibió la importación del aguacate Hass de México. Y así como eso, hay barreras arancelarias y no arancelarias que están afectando el libre comercio. Y al no haber libre comercio, los bienes y servicios que se están vendiendo a los consumidores costarricenses son más caros. Y ahí vamos entendiendo por qué Costa Rica es más caro. Hay protección a la industria láctea. Entonces los lácteos aquí en Costa Rica son más caros que en Nicaragua o en Panamá. Inclusive Dos Pinos vende sus productos más baratos en Nicaragua y Panamá que los que vende aquí en Costa Rica, porque aquí está protegida de la competencia. Y entonces, si no hay suficiente competencia, no hay libre comercio, entonces usted va a tener precios más altos. Luego tenemos otra de las explicaciones, son los servicios del Estado ineficientes. Servicios de salud ineficientes hace que la gente tenga que ver cómo hace para mandar a sus hijos a la salud, que vaya a atenderse a consultorios, a doctores, a clínicas, a hospitales privados. Entonces, empresarios tienen que incurrir a veces en costos para tener un médico de empresa, para atender a su personal,
porque no puede darse el lujo de que su personal pase enfermo, pase incapacitado, saque permiso para ir a sacar una cita, la cita no se la dan o se la dan muchísimo tiempo después, entonces la persona enfermita no puede rendir de igual manera, entonces termina el patrono pagando por esos servicios y todo eso va cargado a precio, nuevamente eso va cargado a precio. Luego, los servicios de educación, que son un desastre. Toda la gente hace un esfuerzo por mandar a sus hijos a estudiar a escuelas y colegios privados. Eso reduce el presupuesto familiar. Y al reducir el presupuesto familiar, hay menos dinero para consumir en la economía. Y al haber menos dinero para consumir en la economía, entonces usted tiene un incremento en los precios. Usted tiene básicamente, igual, muchas empresas no son viables porque hay menos actividad económica, entonces se va reduciendo la oferta de bienes y servicios, y esos bienes y servicios, al reducirse la oferta, suben los precios. Vean ustedes como todo eso está amarrado, es lo que hemos venido viviendo durante muchísimo tiempo. A nivel de infraestructura es un desastre. Si transportar mercadería de un lugar a otro del país toma toda la vida, esos costos van metidos a los precios de los bienes y servicios que compramos. Si pasar por las aduanas se dura 2 o 3 días, eso va a los costos. Si los muelles no son eficientes, esas multas que pagan los importadores va a los precios de lo que compramos en Costa Rica. Entonces van entendiendo cómo todo esto afecta. El pésimo servicio de transporte público que tenemos en el país hace que las personas rindan menos, que las empresas tengan que incurrir en algunos gastos adicionales para transportar a personas en busetas, porque no hay un servicio de transporte público que las pueda llevar eficientemente a su lugar de trabajo. Bueno, los costos eléctricos ni se diga, son costos eléctricos que están matando la actividad empresarial y todo eso va a precios. Luego tenemos cargas sociales, bueno, las cargas sociales que también es un impuesto, una carga para fiscal, son altísimas en Costa Rica para los servicios que se brindan, que son absolutamente deficientes. En el caso de IBM sabemos que es una estafa, en el caso del seguro de enfermedad ni siquiera están brindando el servicio que se requiere. Servicio de administración de justicia absolutamente desastroso, entonces eso hace que las empresas tengan que incurrir en más gastos, buscar arbitrajes, involucrar abogados, negociaciones de todo tipo para ver si llegan a algún tipo de acuerdo no litigioso, no en sede judicial, porque sede judicial realmente es ir a perder plata. Bueno, como ustedes se dan cuenta, todo eso afecta los precios y servicios en Costa Rica y hace que Costa Rica sea muy caro. También, no se nos puede quedar por fuera, todo el desequilibrio macroeconómico. Ese desequilibrio macroeconómico, el Estado gastando más de la cuenta, hace que el Estado, apruebe empréstitos, presione por aprobación de empréstitos que se van a pagar con impuestos futuros. El Estado no tiene plata, la plata que básicamente podría utilizar para infraestructura, para mejorar los servicios de seguridad. Bueno, servicios de seguridad. Mucha gente está recurriendo al guachimán, a una empresa de seguridad, porque el Estado no les brinda seguridad. Entonces, bueno, todos esos son costos que van a los precios de los bienes y servicios. Entonces, les decía, en este tema del Estado, despilfarrando dinero, endeudándose, esa carga de intereses que consume dinero que podría meterse en administración de justicia, que podría meterse en infraestructura vial, portuaria, no sé, en telecomunicaciones, conectar cada casa a internet de banda ancha, etcétera. Todo eso que podría utilizarse para eso, bueno, se va en pagar intereses y pagar gasto corriente de un Estado elefantiásico que es demasiado grande, como es demasiado grande, sobra personal que entonces se inventa procesos para justificar por lo menos los tamaños de esas planillas, haciéndole la vida de cuadritos a la gente, y todos esos procesos nuevamente se convierten en costos que van a precios de bienes y servicios. Esa es mucho la explicación. Si el Estado gasta mucho en compras públicas, en compras corruptas, bueno, entonces la plata que debería ir para mejorar el servicio de administración de justicia, que debería ir en el tema de seguridad ciudadana, o infraestructura, no lo estamos viendo. Se va para otro montón de actividades en las que el Estado no debería estar metido. Entonces, ya vamos entendiendo de cómo ese Estado grandote nos está haciendo la vida de cuadritos a todos y explica el por qué Costa Rica es tan caro. ¿Qué hacer? Muy sencillo. Hacer lo que otros países ya han hecho para lograr llegar a la cima del progreso.
para convertirse en países desarrollados. Para ello es libertad económica, es abrazar las ideas de la libertad, que son las ideas que estamos impulsando desde esta trinchera de Facebook Live hace ya muchos años, desde mi primera incursión en política hace 30 años, es la oferta que el Partido Unión Liberal está haciendo a los costarricenses, de llevar a la práctica las políticas públicas liberales que se han aplicado con muchísimo éxito en Estonia, en Irlanda, en Islandia, en Australia, en Singapur, en Hong Kong, en Suiza, en Malta, en un montón de países donde se han estado llevando a cabo se han puesto en práctica estas propuestas de política pública, estas propuestas de libertad económica. En todos esos países donde se han puesto en práctica, los países han logrado salir del nivel de subdesarrollo en el que estaban antes de que abrazaran estas ideas. Y eso es lo que queremos para Costa Rica. Nosotros podemos salir del subdesarrollo, podemos llegar a la cima del desarrollo abrazando las ideas de la libertad. Y para eso hay que abrir los monopolios, para eso hay que meternos de cabeza en el libre comercio, inclusive con aperturas unilaterales. Para eso hay que sacar al Estado de un montón de actividades económicas, desregular agresivamente la economía, vender activos, explotar recursos naturales en forma responsable con el ambiente para bajar la deuda. Al bajar la deuda usted libera capacidad de pago para poder meterle dinero a seguridad, para meterle dinero a la administración de justicia, para meterle dinero a obras de infraestructura que se requieren en el país para que todos vivamos mejor, pero siempre teniendo en mente que lo que tiene que hacer el Estado es simplificar las cosas al individuo y es además permitirle, crear el entorno para que el individuo, la persona pueda desarrollar todas sus potencialidades, para que la persona pueda, en la búsqueda de su felicidad, tomar las decisiones que le lleven a ese estado de felicidad. O sea, esa persona que si quiere básicamente prosperar, lo puede hacer sin ninguna cortapisa, sin ninguna traba, sin ninguna limitación. Y que en ese proceso busque aquellas cosas que le hagan feliz. Que el derecho de escoger sea algo natural en el individuo y que el Estado no se entrometa en la vida de las personas, que les permita relacionarse libremente unas con otras y de esa manera ir construyendo su proyecto de vida sin violarle derechos a nadie. Bueno, esa ruta es la que requerimos para salir adelante. Y con eso Costa Rica va a dejar de ser un país caro para convertirse en un país desarrollado, en un país al que muchísimas personas van a querer visitar porque es un país donde la plata alcanza. Le alcanza para ir muy bien a las personas que habitan el país, pero también para hacer turismo a las personas que vienen a conocernos, a disfrutar de nuestra pura vida. Ustedes saben que en la Asamblea Legislativa hay una tendencia, especialmente alimentada por los periodistas y los diferentes medios de comunicación, de hacer creerle a la ciudadanía que la Asamblea Legislativa es una fábrica de leyes. Inclusive se evalúa las legislaturas, la legislatura es un año legislativo. Una administración está dividida en 4 legislaturas. Entonces, lo que se hace es evaluar las legislaturas, básicamente lo que se hace en un año de trabajo en la Asamblea Legislativa, una con otra, dependiendo de la cantidad de leyes que se aprueben en esa legislatura. Y entonces, cuando uno hace un análisis un poco más extendido, involucrando varias administraciones, mucha gente dice, sí que en la administración tal se aprobaron 300 leyes, en la administración tal se aprobaron 200 leyes, en tal otra administración se aprobaron 500 o 600 leyes, haciéndole creer a la ciudadanía que esa administración donde se aprobaron más leyes es una buena administración. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Más leyes significa más regulaciones, más trabas. Porque si usted dice, bueno, las leyes que se aprobaron son leyes para eliminar regulaciones, leyes básicamente vinculadas a tratados internacionales que ni suman ni restan, o unas autorizaciones a las municipalidades para poder vender algunos activos. Si fueran de ese tipo de leyes, perfecto. Pero el problema es que la mayoría de las leyes que se aprueban en la Asamblea Legislativa son para regular aún más la relación entre los particulares, es para asfixiar aún más a las personas, es para quitarle libertades a las personas. Entonces, no debemos irnos en la finta o en esa
en esa movida de medios de comunicación, informadores de opinión, de que la Asamblea Legislativa buena es aquella que aprueba más leyes. Es más, la función más importante de la Asamblea Legislativa es la de control político. El Estado no tiene ninguna razón para estar vendiendo seguros. O sea, el Estado hay que sacarlo de esa actividad económica. Luego también lo que hay que hacer es promover la competencia de empresas aseguradoras y hay que revisar entonces los requisitos de entrada a esa actividad económica, que dicho sea paso, en Costa Rica se establecieron requisitos muy altos. Entonces esos requisitos altos lo que hace es evitar que haya más competencia en el negocio de los seguros. Entonces nosotros deberíamos básicamente con lo que son las supervisiones preventivas de las empresas que se dedican al tema de los seguros, deberíamos revisar esos requisitos, atenuarlos, bajarlos, con el propósito de estimular que haya más actividad económica y más competencia entre las empresas aseguradoras. Empresas privadas, todas. El Estado no debería estar metido en el negocio de los seguros. Pareciera que no nos cansamos de leer noticias del Consejo Nacional de Producción. Hace poco, el periódico La Nación volvió a sacar un reportaje que ocupó la portada de ese periódico, pero ahora referido ya no a los huevos, ya no a sobreprecios que se pagan en muchos otros productos, ya no referido a la mala calidad y a la forma tan poco oportuna con la que se despachan los alimentos a todos los entes públicos que el CNP atiende. Ahora fue sobre el tema de los frijoles. El tema de los frijoles. Muchos de los argumentos alrededor del CNP es que el Consejo Nacional de Producción existe para ayudar a los pequeños productores agrícolas y que dentro de esos pequeños productores agrícolas están los productores de frijoles, para que les compre la cosecha y que entonces no tengan problemas estas personas de ir a buscar a quién les venden su cosecha, sino que el CNP les compra a ellos y luego el CNP esos productos, en este caso el frijol, llega y lo coloca en todos los entes públicos a los cuales el CNP abastece. Acordémonos que el CNP administra un programa que se llama Programa de Abastecimiento Institucional, PAI, para llevarle alimentos a las cárceles, a los hospitales, a la fuerza pública y a a la Junta de Educación, que es la que le da los insumos a los comedores escolares. Eso es lo que hace el CNP a través del Programa de Abastecimiento Institucional. Y entonces lo que dice es, nosotros, CNP, le compramos los frijoles a los pequeños productores de frijoles en el país. ¿Qué es lo que nos muestra esta investigación? Que dicho sea paso, el reportaje que se hizo en La Nación tiene que ver con una investigación que hizo una entidad adscrita a la Universidad Nacional, liderada por un economista que no es liberal, Leiner Vargas, y eso le da un crédito adicional a esta investigación. Estamos hablando de que Leiner Vargas llega a unas conclusiones absolutamente lapidarias a la hora de analizar el programa de abastecimiento institucional y tomar el ejemplo del caso del frijol para darse cuenta que las cosas están desquiciadas. Aquí es una locura. Uno se encarga de eliminar mitos. Resulta que la producción local de frijol alcanza únicamente para satisfacer una quinta parte del consumo nacional. Una quinta parte, o sea, más o menos para cubrir 2 meses y medio. El resto del año hay que abastecerlo, por lo menos a nivel de frijoles, con frijol importado. Y ahí se desbarató uno de los principales mitos que tienen que ver con comprarle frijoles a los pequeños productores de frijol y que estos puedan producir frijoles a lo largo de todo el año y así proveernos a nosotros, no solo a los entes públicos que son abastecidos por el CNP, sino a los consumidores, a los consumidores que no somos ente público. Luego dice esta investigación que se le está mintiendo al CNP y a los costarricenses diciendo que lo que se está comercializando es frijol producido en Costa Rica, cuando ellos tienen la documentación de que este frijol
se importa de Nicaragua, se importa de Estados Unidos, se importa de otros lados y que lo hacen pasar como si fuera frijol costarricense. Nuevamente, el CNP falla estrepitosamente en eso, se le ríen en la cara en relación con eso y el CNP todavía insiste en que ellos venden frijoles que son cosechados aquí en Costa Rica, que son frijoles costarricenses. Y eso es una gran mentira. Luego, esta investigación también le para a uno el pelo al darse cuenta que al productor, a ese pequeño productor, hay asociaciones de productores de frijol que les pagan el quintal de frijol en una suma arribita de los 30,000 colones, pero que lo venden que lo venden al Estado más o menos con un sobreprecio del 100%, se lo venden al CNP con un sobreprecio casi del 100% y el CNP al mismo tiempo se lo vende con un sobreprecio a todos los entes públicos. Vean ustedes esa cadena de intermediarios, las asociaciones de productores de frijol que se quedan con una buena tajada y ahí hay algunas que se quedan con una tajada más o menos grande, unas muy grande, otras más pequeña, y luego sí, el CNP quedándose con una buena tajada en la intermediación. Y entonces la queja, y ahí viene la otra parte que tiene que ver con el valor nutricional de, especialmente comedores escolares, bueno, póngale también cárceles y hospitales, etc. ¿Cuántos platos más de comida o cuántas porciones más podrían distribuirse en los comedores escolares si este dinero no se quedara en esa cadena de intermediación donde participa el mismo Estado? Entonces tenemos claramente un sistema, que es un sistema que no funciona por ningún lado, es un sistema montado para favorecer a pocas asociaciones de productores que inclusive ya muchas de ellas ni siquiera se dedican a la producción, son comercializadores. Entonces tenemos importadores de frijol que luego se lo venden al Consejo Nacional de Producción, quien al mismo tiempo luego llega y se lo vende a todos los entes públicos que requieren de frijoles. Vean ustedes esa cadena de intermediación y en todo eso hay fondos públicos involucrados. Estamos perdiendo hacha, calabaza y miel en eso. Ahí inclusive, a mi juicio, podrían caber tipos penales como el de malversación, peculado, administración fraudulenta. Hay un montón de cosas que habría que valorar ante el Ministerio Público si estamos ante la comisión de delitos. Pero indudablemente es política pública insensata. Ante todo esto, bueno, ya hay más entidades, más personas que se suman a un clamor y a un grito que nosotros venimos dando hace muchísimos años. Inclusive yo siendo diputado presenté un proyecto en el cuatrienio pasado para cerrar el CNP. Pero informes de la Contraloría pidiendo el cierre del CNP hay desde hace casi 2 décadas. Hay varios informes, pero hay partidos políticos y ahí está el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, el Partido de Acción Ciudadana ni se diga, el Frente Amplio ni se diga. O sea, para ellos es inconcebible que se cierre el CNP. Y por eso yo celebro que hoy también la Cámara de Comercio ha sumado su voz al clamor de muchos como yo, que desde esta trinchera en el Facebook Live, pero además en diferentes posteos que hago en mis redes sociales, pero además en mis participaciones en política, a lo largo de los años que he participado en política, he clamado por cerrar el CNP. Hay que cerrar el CNP. Y con el CNP está la FANAL, que está adscrita, que es la Fábrica Nacional de Licores. Vendamos la Fábrica Nacional de Licores y abramos el monopolio para la fabricación de alcohol etílico. Esa es la ruta que debe seguirse. ¿Eso significa que hay que liquidar a 500 personas, 525 personas del CNP? Sí, pero se van a ir con una buena tajada, con un buen pago de auxilios de cesantía y las diferentes prestaciones laborales que les corresponden. Pero hay que cerrar esa hemorragia cuanto antes. El CNP es una hemorragia de fondos públicos y liberar a todos los entes públicos que requieren alimentos, que vayan a la pulpería del barrio y lo compren, les va a salir mucho más barato. Que hagan licitaciones a través de SICOP, les va a salir mucho más barato. Dejémonos de tanta pendejada, de tanto romanticismo, idealismo alrededor del CNP. El CNP es cualquier cosa menos algo idílico o ideal. El CNP de verdad hay que cerrarlo ya, para mañana es tarde. La Sala Constitucional acaba de emitir una resolución
de una acción de inconstitucionalidad que presenté poquitos días después de haber dejado mi cargo como diputado. Esta la presenté en junio del año 2018. Vean ustedes todo lo que tardó, 3 años y un resto para resolver la Sala Constitucional esta acción de inconstitucionalidad que presenté contra varias cláusulas que a mi juicio son abusivas en la Convención Colectiva del Registro Nacional. La Sala Constitucional señaló que particularmente hay una cláusula que es totalmente abusiva y que debe eliminarse de la Convención Colectiva. Esta cláusula le permite a los trabajadores del Registro Nacional contar, vean ustedes, contar con un día de vacaciones adicionales al año en aquellos casos en que las personas lleguen a tiempo a trabajar. Si llegan a tiempo a trabajar, tienen derecho a un día adicional de vacaciones. Esto indudablemente es un abuso y la Sala Constitucional nos está dando la razón en este caso. Bueno, pero no es solo en el caso de que las personas lleguen a tiempo todos los días, sino que también dice que si no presentan un atraso en su trabajo, se les premia con un día de vacaciones adicional al año. Que si en la última calificación anual obtuvo una nota de excelente o muy bueno, le dan además a los empleados del Registro Nacional un día adicional de vacaciones. Bueno, claramente estos son ejemplos de los abusos que a lo largo de muchas décadas se fueron incorporando a convenciones colectivas en el sector público. Y así como puse en un tuit referido a este tema, dije, gota a gota vamos drenando del pozo de los privilegios que tienen muchos funcionarios públicos, vamos a ir drenando esos privilegios y vamos a ir básicamente llevando la racionalidad a la forma en que se remunera a los funcionarios públicos. Así que esta es una gran noticia, sirve de precedente para revisar otras convenciones colectivas e identificar si hay una cláusula parecida a esta para que con este precedente podamos hacer la acción de inconstitucionalidad. Yo le invito a ustedes a que lo hagan también, aquellas personas que lo tienen a bien, o si no, me lo señalan en alguna otra acción de inconstitucionalidad y yo de inmediato procedo a presentar esa acción de inconstitucionalidad. Esa es la buena noticia que quería compartirles a ustedes en este día. En estos días salió una nota en la portada del periódico La Nación que nos hace sentirnos muy orgullosos como costarricenses. La nota señala que Costa Rica es la nación más boscosa de Centroamérica. Y también menciona que en las últimas 2 décadas, Costa Rica, la cobertura boscosa en Costa Rica creció del 47% de todo nuestro territorio continental al 60% en 2 décadas. Esto es una buena noticia para un país que básicamente se posiciona en el mundo como un país que protege el ambiente y que al proteger los bosques está protegiendo la biodiversidad que está vinculada a estos bosques. Ok, pero veamos a ver cómo estuvo el desempeño de Costa Rica en el tema forestal allá en los años 70 y 80. Esto es muy importante para no olvidar las políticas públicas equivocadas que durante décadas se impulsaron en Costa Rica y que hicieron de Costa Rica prácticamente el país que más deforestaba a nivel planetario. ¿Qué fue lo que hicieron los gobernantes de Costa Rica en los 70s? En esa época, cuando desde el Banco Central se decía en su publicidad que el Banco Central era nervio y motor de la economía. Bueno, a las lumbreras de Costa Rica, del Partido Liberación Nacional en aquella época, se les ocurrió que nosotros teníamos que comernos todo lo que producíamos. O, puesto al revés, que nosotros teníamos que producir acá en Costa Rica lo que nosotros
nos comíamos. Y por lo tanto se protegía la producción local, se subieron los impuestos a una gran cantidad de productos para que de alguna forma incentivar o forzar a los empresarios a producir en Costa Rica lo que nos comíamos. Y una de esas actividades económicas favorecidas por esas políticas del Banco Central fue la ganadería. Y entonces a la gente del Banco Central se le ocurrió que era muy importante que nosotros transformáramos terrenos boscosos, especialmente en Guanacaste, en básicamente pastizales. Y en aquella época la banca era totalmente estatal, o sea, habían solo bancos del Estado, y a estos genios de la destrucción, a estos intervencionistas socialistas del Partido de Liberación Nacional de los 70, se les ocurrió que bajando el precio del dinero, o sea, la tasa de interés, para créditos para ganadería extensiva, que eso era una medida muy inteligente, y al mismo tiempo acompañaban el crédito con un dinero para que la gente se volara todos los bosques. Bosques, o sea, la rica biodiversidad que teníamos en diferentes regiones del país, que se la volaran toda, tabula rasa, que entraran allá con tractores, motosierras, todo, y que limpiaran totalmente esas tierras para sembrar pastos para ganado. Pero ahí no acaba la historia. O sea, el Estado nuevamente promovió que la gente tumbara bosques. Pero al mismo tiempo que hacía eso, se les ocurrió favorecer a una industria en particular, que es la industria que procesa la madera. Entonces, ¿cómo la favorecían? Básicamente prohibieron la exportación de madera en trozas. Y con eso le quitaron aún más el valor a las trozas de Cenízaro, de Guanacaste, de Cocobolo, de todas estas maderas, caoba, todas las maderas preciosas de Costa Rica. Entonces le bajaron el valor porque la troza no podía exportarse. Solo se podía vender en el mercado local. Pero aquí viene el tema. Solo había una empresa procesadora de madera en Costa Rica en aquella época, protegida por los gobernantes de turno, Plywood de Costa Rica. Y entonces resulta que los productos que producía Plywood de Costa Rica también estaban protegidos por aranceles, impuestos de importación muy altos, de tal manera que no pudiera traerse productos de madera ya procesada a Costa Rica, porque era carísimo por los impuestos de importación tan altos que existían. Entonces, bueno, se le hizo todo, o sea, básicamente se le acomodó todo a esta empresa, Plywood de Costa Rica, para que pudiera comprar la materia prima prácticamente regalada, que era la madera que los diferentes aserraderos le pasaban a Plywood de Costa Rica para que la procesara. Y en esa época, los 70s, se produjera en Costa Rica muchísimo Plywood, que se hacía con maderas finas de Costa Rica, y ustedes ven casas antiguas donde el cielo raso, las paredes, todas eran de Plywood. Un Plywood protegido de la competencia exterior, y además con una materia prima muy barata, le permitió a los dueños de Plywood de Costa Rica hacerse multimillonarios. Esto es lo que nosotros llamamos mercantilismo, capitalismo salvaje, esa alianza entre poder económico y poder político para aturuzarnos a todos los consumidores. En este caso, con el perjuicio de que afectaron toda la biodiversidad de Costa Rica, una buena parte de Costa Rica, cuando se volaron toda esa cantidad de bosques importantes para la protección de diferentes ecosistemas. Vean ustedes, ¿quién fue entonces el responsable de la deforestación masiva en Costa Rica? No es una persona, no es el tipo que entraba ahí con la motosierra, con el tractor. No, fueron los políticos, fueron las políticas públicas liberacionistas, las políticas públicas socialistas, intervencionistas, que hicieron que eso sucediera en Costa Rica. Pero además mercantilistas, para favorecer a una empresa privada de amigos de los políticos de aquel entonces. Y luego, para tratar de curar la torta que se jalaron, se les ocurrió dar en los 80 certificados de abono forestal para que la gente, entonces, en aquellas tierras abrasadas, dijeran: a la pucha, no hombre, hicimos un daño, ahora plantemos árboles. Y entonces ellos creyeron que estimulando la plantación de árboles iban a reconstruir la biodiversidad, para darse cuenta unos años después que eso sirvió para un montón de estafas, para un montón de plantaciones que quedaron abandonadas, y además darse cuenta que una cosa es
hacer una plantación de pochote, una plantación de melina, una plantación de cualquier especie, donde básicamente en una hectárea hay una cantidad de 1,000, 2,000, 3,000, no sé, diferentes árboles, árboles de la misma especie, a dejar que se dé una regeneración natural y que puedan entonces naturalmente ir creciendo diferentes especies y se puedan reconstruir los ecosistemas que fueron arrasados por las políticas públicas, estatistas, intervencionistas, socialistas, que afectaron el ambiente de Costa Rica, en este caso el tema forestal, en los 70s y 80s. Así que en buena hora que eso se esté reversando, en buena hora que también se diseñara el mecanismo de pago de servicios ambientales, porque también, por otro lado, empezaron ahora los socialistas estatistas a decir, ahora no se toca la propiedad privada. Y ahora entonces básicamente están viendo de qué manera le meten tal cantidad de limitaciones a la propiedad privada porque tiene bosque sin ninguna indemnización. Entonces no dejan a las personas hacer absolutamente nada. Y ahora entendieron que la única manera de evitar que se dé una deforestación y en la informalidad subterránea, etcétera, sin permisos de nada, es pagando por los servicios ambientales. Usted tiene una hectárea de bosque y usted, para protegerla, le vamos a pagar entonces a usted, dueño de la propiedad. Y entonces ahí es donde nosotros los liberales consideramos que la mejor manera de proteger el ambiente es cuando se reconocen plenamente los derechos de propiedad y que el Estado debe salirse de ese dirigismo que fue absolutamente devastador 70s y 80s y que hoy amenaza los derechos de propiedad, afectando la seguridad jurídica, afectando el valor de las propiedades y al afectar seguridad jurídica afecta los flujos de inversión y las posibilidades de generar puestos de trabajo en Costa Rica que nos ayuda a resolver el tema de pobreza. Este es un tema de estudio, es un tema para no olvidar y no olvidar lo que el intervencionismo estatal le hizo al ambiente en Costa Rica en un pasado muy reciente. Los diputados acaban de aprobar en primer debate un proyecto de ley que nosotros hemos venido respaldando en los Facebook Live que realizo todas las semanas. Y es el proyecto de condonación de deudas, principal, intereses, multas, a los patronos y a trabajadores independientes con la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja es una institución autónoma con un nivel de autonomía que inclusive tiene rango constitucional. Y de ahí que los diputados lo que hicieron al aprobar este proyecto de ley es autorizar a la Caja Costarricense del Seguro Social a condonar estas deudas. Hacer unos arreglos de pago, pero condonando las deudas, condonando multas, intereses, básicamente principal, pidiéndole a las personas, diciendo a las personas que no se han acercado a la Caja, que se acerquen a la Caja para inscribirse ante la Caja, con el propósito de que decirles, mire, formalícese, no le voy a cobrar deudas por lo adeudado hacia atrás. Hacia atrás significa a partir del 2005, que es lo que ha estado haciendo la Caja, haciéndole traslados de cargos a muchísimas personas, inclusive en una forma abusiva por el plazo, desde el 2005, en una forma abusiva por la metodología que ha utilizado la Caja para determinar cuánto le debe cada trabajador independiente a la Caja, incorporando todo tipo de rentas, etcétera. Pero luego también, sin que esa metodología hubiera sido aprobada en la Asamblea Legislativa, es una decisión que tomó la Junta Directiva de la Caja de aplicarle al trabajador independiente una cuota mucho más alta que la que paga un asalariado en el sector privado. Entonces, el asalariado paga un porcentaje X y el trabajador independiente paga ese porcentaje más el porcentaje que le corresponde también como patrón, o sea, paga doble. Y por unos servicios que tampoco está recibiendo, etcétera, un desastre absoluto. Pero bueno, en buena hora que los diputados aprobaran este proyecto de ley, ahora el proyecto va en consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional y espero que la Sala no salga con un domingo 7, básicamente diciendo, no, que mire, que es inconstitucional y que los diputados no tienen competencia para meterse en ese tema de los seguros sociales y que esta condonación de deuda no procede, etc. Yo espero que la Sala no salga con eso. Acá, entonces, varios temas a rescatar. Uno, en buena hora, que hay un proyecto como este. Ahora dependerá, si pasa el filtro de constitucionalidad, dependerá
de la Caja Costarricense del Seguro Social, Junta Directiva y la Caja, en términos generales, bueno, toda la estructura administrativa financiera de la Caja, en operativizar esto. O sea, que no se pongan con carajadas, o sea, que no se pongan a decir, ah, no, mire, que no, que esto y que lo otro, que nos va a afectar las finanzas de la Caja, y entonces no lo vamos a hacer, porque es una mera autorización, no es una orden, entonces nosotros tomamos la decisión de no condonar deudas. Ojo, cuidado, y ahí donde tiene que venir la presión política a nivel de Presidencia de la República, a nivel de cámaras empresariales, a nivel de sindicatos, cooperativas y asociaciones solidaristas, que son los integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que esto verdaderamente se materialice y que la Caja condone todas estas deudas que de verdad le tienen complicada la vida a muchísima gente, porque inclusive con esas deudas no pueden venderle bienes y servicios a ninguna entidad pública donde les exigen estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, bueno, como decía, en buena hora que se aprobara. Ojalá que la Sala Constitucional no salga ahí con un domingo 7 y pase el filtro de constitucionalidad. 3, ojalá que la Caja Costarricense del Seguro Social en sus mandos intermedios y también a nivel de la Junta Directiva operativice esto en el menor plazo posible y efectivamente condone estas deudas. Pero aquí luego va la otra parte que es un aporte adicional que yo le hago a esto y señalando parte de la tarea pendiente en este tema de por lo menos lo que tiene que ver con trabajadores independientes. Yo fui diputado en 98-2002 cuando se aprobó la ley de protección del trabajador. Yo en aquella época señalaba esa ley como una ley de desprotección al trabajador, porque obligaban al trabajador asalariado a cotizar a una segunda pensión obligatoria, no solo IBM, pero sino ahora también se le obligaba a cotizar a una segunda pensión complementaria obligatoria. Eso para mí en aquella oportunidad era inaceptable y sigue siendo inaceptable. Si ya me obligan a cotizar a un sistema de pensión que es el IBM, ¿por qué me están obligando a cotizar a otra? Lo que decían es que el IBM no garantiza que me van a dar los fondos cuando alguien esté en edad de pensionarse y por eso vamos a obligar a la gente a cotizar a una segunda pensión. ¿Pero cómo es eso? Arreglemos entonces el primero, convirtamos eso en cuentas de capitalización individual, salvemos el sistema de esa manera, pero no sigamos perpetuando una estafa reconocida por los mismos promotores de la ley, cuando dicen, miren, no garantizamos que la gente vaya a recibir nada de la pensión del IBM. Eso fue allá hace 21 años, en el año 2000. Bueno, hoy los mismos actuarios de la Caja Costarricense del Seguro Social dicen que la pensión del IBM, invalidez, vejez y muerte, bueno, se muere más o menos en el 2030 y algo, porque no hay suficientes cotizantes para permitir que ese sistema funcione. Ese sistema funciona como una pirámide, es un esquema Ponzi, es una estafa aquí en la China. Y por eso hemos venido insistiendo desde estos Facebook Live que debemos cuanto antes presionar para que el IBM se transforme en un régimen de pensiones de cuentas de capitalización individual, de tal manera que cada quien sepa cuánto está ahorrando, cuánto está capitalizando, de qué tamaño la buchaca que está construyendo, con la que eventualmente podría comprar un plan de retiro una vez que toma la decisión de no seguir trabajando. Entonces, eso es algo que es urgentísimo, no podemos seguir pateando la bola por allá. En cuanto al trabajador independiente y la cotización obligatoria al trabajador independiente ante la Caja Costarricense del Seguro Social, que está metida en un transitorio de la Ley de Protección al Trabajador, mi tesis es que eso hay que eliminarlo. Hay que eliminar la obligatoriedad de cotización a la Caja Costarricense del Seguro Social para todos los trabajadores independientes. Si un trabajador independiente quiere asegurarse y tener un seguro de gastos médicos con la Caja, pues que lo haga voluntariamente. Si un trabajador independiente quiere construir o quiere aportar para el régimen de pensiones del IBM, que lo haga en forma voluntaria. Yo desde ya le digo a estas personas, no sean majes, o sea, no coticen al IBM, y más si son jóvenes, porque no van a recibir un 5. Entonces mejor ese dinero que se le iban a dar al IBM, hagan ustedes su buchaquita, compren, suscriban un contrato con alguna de las operadoras de pensiones,
para hacer un ahorro de largo plazo, donde ustedes todos los meses van depositando una platica y ahí van construyendo ustedes un monto que les permite el día de mañana comprar un plan de retiro cuando estén en edad de retirarse, luego de 20, 30, 40 años de trabajo. Pero ustedes serían los propietarios de ese dinero, un dinero que inclusive si ustedes fallecen antes de iniciar su retiro, ese dinero le queda a sus sucesores, ustedes deciden a quién, eventualmente ustedes recogen ese dinero y con ese dinero luego hacen lo que ustedes quieran. Compran un plan de retiro permanente, ya sea una renta vitalicia o con eso se compra un apartamento que es el que ustedes lo ponen en alquiler y con el alquiler ustedes viven los últimos años de su vida por lo menos sufragando gastos básicos, etc. Ya cada quien decidirá cómo administra sus dineros para la vejez. Esa debiera ser la tesis que impere. Y esa es parte de la deuda que queda pendiente porque este proyecto que aprobaron los diputados, que nuevamente enhorabuena que lo hayan hecho, no le alcanzó el proyecto para eliminar la obligatoriedad de cotización a la Caja Costarricense de Seguro Social por parte de los trabajadores independientes. Pretendo ser diputado en la siguiente administración y ese va a ser uno de los temas sobre los cuales voy a insistir en los siguientes 4 años con el propósito de ver de qué manera liberamos a los trabajadores independientes de la obligatoriedad de cotizar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¿Quieren escucharlo rugir? ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Yo me metí en esto, así estoy hasta con el acento argentino, yo me metí en esto no para liderar corderos, me metí en esto para liberar leones, para que las personas despierten y salgan a defender sus derechos. Bueno, eso es lo que en el fondo está diciendo allá Javier Milei. Él quiere despertar leones, liberar leones, que estos leones despiertos rujan. Y entonces le pedía a la gente, los quiero oír rugir. Ese llamado que hace Javier Milei caló en esta Argentina socialista. Y muchísima gente salió a votar y votó por el grupo político donde estaba Javier Milei. Una persona que hasta hace poco no participaba para nada en política. Uno es el típico venido de afuera, en inglés le llaman el outsider, el que viene de afuera y se mete en política y bueno, tuvo una participación extraordinaria y llenó de ilusión a los liberales que en Argentina estaban totalmente pisoteados. Y entonces un grupo muy grande en ese país empezó a tomar conciencia de que tienen derechos. Y cuando la gente toma conciencia que tiene derechos, cuando se despierta el león que tienen adentro, salen a defender la libertad. Y eso es lo que yo también busco desde hace rato. Tengo 30 años de estar promoviendo la ciudad de la libertad. Facebook Live lo hemos potenciado con el propósito de abrir los ojos a muchísima gente e invitarles a rebelarse contra un sistema que no funciona. El socialismo empobrece y eso es lo que se ha aplicado en Costa Rica en las últimas décadas. El socialismo que se ha venido aplicando también crea privilegios para unos pocos que todos los demás tenemos que pagar. El socialismo nos hace mendigar derechos. Ustedes vieron a Brian Ruiz. Don Salas, señor Salas, por favor, aumente el aforo del Estadio Nacional cuando juega la selección. Eso le decía Brian Ruiz, suplicándole. No estamos para suplicar, estamos para exigir el cumplimiento de derechos. Y para que los gobernantes sepan que un pueblo que se levanta es un pueblo que no permite que le pongan la bota encima. Carlos Eduardo Blanco necesita mayor cantidad de diputados liberales en la Asamblea para que defienda al pueblo tantas restricciones, impuestos, trabas y excesos de requisitos para emprender y producir. El sistema de Estado está colapsado y se requiere un cambio de estructura para sacar el país de esta debacle. Bueno, como ustedes saben, estoy ya me ratificaron como candidato a diputado con el partido Unión Liberal. Voy de candidato a diputado por San José para estas siguientes elecciones.
Y desde ya, ustedes que me siguen en las redes sociales, les pido básicamente que me permitan representarles. Uno sería el representante popular. Permítanme representarles en la Asamblea Legislativa para defenderles. Desde la Asamblea Legislativa voy a tener más músculo para defenderles, más de lo que he estado haciendo ahora como ciudadano. Pero si llego solo, no tengo el músculo que se requiere para la defensa tan grande que hay que hacer de la ciudadanía, de la gente que la anda pulseando ante tantos abusos y ante esa cantidad de leyes o proyectos de ley que vienen como una gran amenaza a terminar de arrasar con el sector productivo. Para eso requiere un músculo, y el músculo me lo dan la cantidad de diputados que logremos sacar. Yo les invito a votar por los diputados de Unión Liberal, por las papeletas de diputados de Unión Liberal. Si logramos sacar, bueno, cuando logremos sacar un grupo muy grande de diputados, van a ver ustedes que otro gallo canta. Aquellos que son enemigos de la libertad, que vienen a ver de qué manera joden a la gente que anda produciendo, lo van a pensar 2 veces, porque van a tener acá una barrera infranqueable. Y entonces no solo eso, vamos a poder también impulsar las reformas estructurales que requiere Costa Rica y que se han venido posponiendo durante muchísimo tiempo. Así que les invito a votar en estas elecciones por Unión Liberal en las papeletas de diputado para que logremos tener una bancada muy grande de gente comprometida en la defensa de los costarricenses.